Ok, bueno, esta es la tercera parte del video. Vamos a hablar en este momento sobre las etapas de la división celular. Ok, etapas. Recuerden cuando yo les decía que en la segunda parte les decía que la reproducción celular es un proceso. Como todo proceso lleva unas etapas, unos momentos. Entonces, la reproducción celular tiene unas etapas. Voy a tratar de esquematizarlo lo más sencillo posible y tratar de resaltar las características principales de este proceso. Entonces, son básicamente 4 etapas. Hay otras, algunas intermedias, pero no nos vamos a profundizar en eso. Necesito que tengamos presentes básicamente esas 4 etapas. Primera etapa, profase. Listo. Vamos a hacer un dibujito aquí, vamos a ir esquematizando. En una célula normal, que está en un estado, pues, digamos, básicamente, que no está en el proceso de reproducción, vamos a encontrar una célula eucariota que tiene un núcleo. En esta célula vamos a encontrar un núcleo y dentro de ese núcleo va a estar la información genética, es decir, el ADN. Va a estar desenrollado como si fuera una hebra, un hilo. Bueno, listo. Pero para reproducirse la célula necesita hacer varios procesos y eso ocurre aquí en la profase. Lo primero es que este ADN que está desenrollado empieza a enrollarse, empieza a condensarse, ¿cierto? Entonces lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo con rojo. Empieza a enrollarse y forma esta estructura que se llaman los cromosomas. Estos cromosomas están duplicados. Entonces, primer aspecto a tener en cuenta en la profase, los cromosomas son visibles. ¿Sí? Son visibles, es decir, ya aquí podemos diferenciarlo, incluso si tenemos un microscopio, podemos observar los cromosomas en ciertas células. Otra parte que sucede aquí es que si ven esto que está recubriendo esos cromosomas, esa es la envoltura nuclear, la membrana nuclear. Esta membrana cada vez se empieza a poner más porosa, más porosa, más porosa, más porosa y al final termina desapareciendo. Entonces la segunda característica de la profase es que desaparece la membrana nuclear. Ok, desaparece la membrana nuclear. Listo. Ya los cromosomas están libres en ese citoplasma. Segunda etapa, profase, metafase. Metafase. Ok, en metafase, ¿qué ocurre? Que estos cromosomas, que antes de pronto estaban un poco desordenados, se van a empezar a ubicar en todo el centro de la célula. Se ubican en el centro de la célula. Entonces aquí aparece algo que se llama el uso mitótico, ¿ya? Los centriolos, el uso mitótico. ¿Listo? Y ellos se ubican ahí. Entonces, ¿qué ocurre en metafase? Los cromosomas se ubican en el centro de la célula. Ok, los cromosomas se ubican ahí en el centro. Es, digamos, el aspecto importante a tener en cuenta en lo que es la metafase. Tercera etapa, metafase, sigue anafase. En anafase, lo que sucede es que estos cromosomas, yo les dije al principio en profase que estos cromosomas estaban duplicados. Lo que sucede es que estos cromosomas se empiezan a separar, a dividir por aquí. Entonces, uno viaja hacia acá, ¿cierto? Y el otro viaja hacia allá. Entonces ya desaparece. Aquí el otro, uno viaja hacia acá y el otro viaja hacia acá. Y ya desaparece. Entonces, básicamente, ¿qué sucede en anafase? Los cromosomas viajan a los polos de la célula. Cuando hablamos de los polos de la célula nos referimos hacia los extremos de la célula, ¿cierto? Listo. Ahora, cuarta etapa. Telofase. La telofase es la etapa final de división celular y es prácticamente donde ocurre
la división celular. Aquí lo que estábamos haciendo era repartir el material genético, en este caso el ADN que contiene los cromosomas. Entonces, en telofase, mire lo que empieza a aparecer aquí, una división, un septo, que se llama, ¿cierto? Y lo voy a dibujar acá. Al final de la telofase vamos a obtener dos células. Estos cromosomas, que en un momento, voy a dibujarlos aquí rapidito, que en un momento eran visibles, ¿qué les va a pasar? Van a empezar a desaparecer. Pero no porque se deshacieron, no. Simplemente que estos cromosomas se relaja, el ADN se relaja y nuevamente empieza a formar esos hilos. ¿Ya? Los cromosomas desaparecen. Es decir, que en telofase, dos de los aspectos fundamentales son lo inverso a que ocurre en profase. Es decir, el ADN, los cromosomas ya no son visibles y el ADN nuevamente se relaja y forma esa célula. Y la otra cosa es que este núcleo que había desaparecido, miren que aquí no hay un núcleo, vuelve a aparecer. ¿Listo? Entonces, haciendo el resumen, 4 etapas básicas. Profase, los cromosomas son visibles y el núcleo desaparece. La metafase, los cromosomas se ubican en el centro. Anafase, los cromosomas se reparten hacia los polos de la célula. Y en la telofase, la célula se divide, desaparecen los cromosomas y reaparece nuevamente la envoltura nuclear. Ahora, ustedes ven que de una célula obtuvimos dos células, ¿cierto? Dos células. Pero, profe, entonces ustedes dirán, profe, lo que pasa es que usted nos dijo que en meiosis de una obteníamos 4, porque aquí obtenemos solamente 2. Ahí hay una particularidad, y es que ustedes ven que profase, metafase, anafase y telofase. Pero, en meiosis, este proceso ocurre 2 veces. Quiere decir que, si ustedes leen un libro, ustedes van a encontrar que existe la profase 1, la metafase 1, anafase 1, telofase 1. Y después de esta, viene profase 2, anafase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Quiere decir que la célula que ya se dividió una vez, vuelve a dividirse, ¿cierto? Se vuelve a dividir. Es decir, pasó por 2 divisiones seguidas. ¿Esto qué origina? Que cada célula de esta tenga la mitad de la información genética que al principio la mamá tenía. ¿Listo? Bueno, eso sería todo en este momento. Espero que les haya aclarado algunas dudas y espero que les haya gustado la explicación. Si tienen inquietudes, por favor no duden en comunicarse conmigo. Yo estaré presto a colaborar en todo lo que pueda. Espero que se sigan cuidando. Bendiciones para todos.